Estamos hablando de si esto da resultado o no da resultado, los congelamientos históricos. Porque una cosa es el pensamiento liberal y otra cosa es la realidad de la Argentina. Yo digo, yo siempre trato, la política es en parte docencia. Sí. Yo digo, miremos el resto del mundo. ¿Qué hace el resto del mundo? No, los controles de precios no se hacen en ningún lugar del mundo. No tienen inflación. Bueno, no, se hacen en Venezuela y desaparecieron los bienes de la estantería. No es el ejemplo que hay que mirar. La inflación se controla básicamente con un buen régimen fiscal y monetario. Eso es lo que hay que aprender. Eso es lo que tuvo, por ejemplo, Alemania en la posguerra y le dio una moneda tan fuerte que toda Europa se enamoró de esa moneda y por eso hicieron el euro. Y hoy toda Europa tiene bajísima inflación y eso está asociado a ese orden fiscal y monetario. No está asociado a 4.000 años de fracaso en el control de precios. Usted sabe que hay un libro que dice 4.000 años de fracaso en el control de precios. Por supuesto que en el muy corto plazo puede a lo mejor afectar a un índice de precios, pero eso no va en el camino de lo que hay que hacer. Lo que Argentina tiene que hacer es exportar, porque está ahogada por falta de divisas, tiene que invertir porque necesita crear empleo, y necesita mucho empleo, no solo para restaurar la moral, los valores, los ingresos de los trabajadores y para crear buenos ciudadanos, sino también para financiar la seguridad social. Eso es lo que necesitamos. Ahora, cuando se dicen, como recién decía Sergio Massa, y yo celebro la idea de transformar planes sociales en trabajo, ¿es voluntarista o se puede hacer? No, eso se hizo en Estados Unidos en la presidencia de Clinton con un gran éxito, pero ellos pasaron de un sistema de transferencia y de planes donde la gente no trabajaba a un sistema donde la gente tenía que trabajar. O sea, no es una experiencia novedosa ni No, eso se puede hacer y yo creo que eso es positivo. Eso, transformar los planes en trabajadores efectivos en las pymes, sería una transformación enorme en la Argentina. Desgraciadamente se acuerdan después de muchos años, pero yo creo que hay que entender que los planes son para un infortunio, para una situación excepcional, no pueden ser nunca permanentes, no puede ser un modo de vida el plan. Pero en la Argentina, ¿vos creés que se ha convertido en un modo de vida? Yo creo que sí, y creo que se ha hecho muy mal en lo que fue por clientelismo y lo que fue también una mala interpretación de los problemas que tenía nuestro país. Yo creo que hay mucho de mala interpretación. Una cuestión de mala interpretación, al país le falta inversión. Eso es lo que necesita, mucha inversión, mucha creación genuina de puestos de trabajo. Pero la inversión tiene que tener seguridad jurídica y nosotros muchos no tenemos en este momento. Bueno, pero eso también es valioso de construir, o sea, certezas, estabilidad en las reglas de juego. No es mucho pedir, es como si jugara mal fútbol y en el segundo tiempo Chiche me cambia la regla. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Ayer un periodista muy sabio de economía me dijo que vamos camino al default. Que es inevitable el default. No declarado, como antes que se votó en la Cámara de Diputados, pero que no le vamos a poder pagar al fondo. No. En 10 años no se le puede pagar al fondo. A ver, eso no creo que nadie esté pensando en eso. Lo que se está pensando es en llegar a un acuerdo con todos los multilaterales y con el Club de París y renovar esa deuda, renovarla de una manera que sea más manejable. Eso es lo que han hecho los otros países. ¿Qué hizo Uruguay cuando tuvo una deuda importante con el fondo? Bueno, la fue renovando y después entró al mercado de capitales, consiguió los fondos y le pagó el fondo. Lo que pasa es que con un riesgo país de 17% eso no se puede hacer. O sea que, digamos, pero aunque uno le quiera pagar, no le puede pagar. No, sí le puede, porque lo que ellos pretenden es que renovemos como hacen los demás países cuando están en una emergencia como estamos nosotros. Nadie nos va a pedir nada que no le toque al resto del mundo, igual que el resto del mundo. Usted ha visto que yo siempre me refiero a las experiencias de los demás. No porque soy tonto, es porque la especie humana aprende mirando los errores de otros y los aciertos de otros. Bueno, pero por ejemplo, cuando el fondo ha pedido ajustes en Grecia... No, pero un poquito. Vamos, en Grecia, por ejemplo. Grecia, que tenía una crisis mucho más grave que la nuestra, pero mucho más grave,
ha salido de ese problema. Sí. Entonces, yo creo que una vez que se No con la renueve, receta del fondo. una vez que se renueve, se puede ir a buscar una solución más estructural. Pero primero hay que renovar. Eso es lo que tenemos que hacer en el verano. Eso, Se puede hacer, no hay ninguna eso es demanda. lo que va a hacer Guzmán. Bueno, supongo que sí. Yo lo que voy a hacer en el Parlamento es actuar de la manera más responsable, constructiva y docente que pueda. Le voy a explicar, no solo a la oposición, sino al país, qué dilemas tenemos y cómo resolverlo. Eso va a ser un rol Dame importante. un anticipo. Dame un anticipo. El anticipo es que nosotros como país tenemos muchas cosas posibles de hacer, muchas posibilidades. Por ejemplo, estamos arriba de una inmensa burbuja de gas, 500 años de consumo de la Argentina. Sí. Si pudiéramos traer inversión, Chiche, estamos arriba de una Arabia Saudita y no la podemos explotar. ¿Y no tenemos vaca muerta? Bueno, ahí está, eso es inmenso. Sí. ¿Por qué no lo podemos explotar? Porque hay que poner inversión. Ahora, la inversión con ese riesgo país no viene. Arreglemos con los multilaterales, arreglemos con el Club de París, creemos las condiciones que tiene Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia o el resto del mundo, y ahí va a ser posible comenzar ese Hicimos ciclo. contrato secreto con Texaco. Hicimos. Bueno, no les hemos eso hecho. no, eso ¿por qué? Eso es por ir por atrás, por hacer las cosas al revés. ¿Por qué no hacemos las cosas como hace el resto del mundo? Hacerlas bien, no cuesta. Sarmiento trajo las maestras de Massachusetts, Sí. no sabían español, le enseñaron español. Crearon una escuela extraordinaria en la Argentina que generó probablemente una de las razones de nuestro salto espectacular en la segunda parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Mary Graham. Eso lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer, o sea, no son cosas imposibles. Ahora, tenemos que poner frente al problema y decir, mire, a la Argentina tiene enormes oportunidades si actuamos de una manera razonable. Los precios son enormes de lo que nosotros tenemos en abundancia, Chiche. ¿Cómo puede ser que no lo podamos utilizar? Está en este momento China parada porque no tiene energía. Bueno, y nosotros tenemos nosotros, 500 años bueno, ahí. está bien, pero digo, a Pero ver, tenemos un gobierno que no ha sido capaz China de tiene generar... en estos momentos reducido el su gobierno expectativa porque- nuestro ha sido incapaz de crear las condiciones para una expansión de la inversión. Ese es el problema central que tenemos. ¿Pero por ignorantes o porque no tienen? Bueno, a veces por torpeza, porque tienen un lenguaje inapropiado, tienen una narrativa inapropiada. Una de las cosas que Freud descubrió es Sí. que uno tiene que tener una narrativa con la que pueda convivir. Sí. Si no la tiene, entra en locura. Sí, sí. Nosotros necesitamos una No narrativa sabía con la que que había podamos leído convivir tanto a Freud. y no parecernos a Venezuela y a Libia. Nosotros tenemos que parecer a Noruega y si queremos abajo, a Kuwait y Qatar. Gracias. No, gracias. Vamos.